es una infección del tracto respiratorio superior. Es muy frecuente, tanto en las personas no embarazadas, en las mujeres no embarazadas, como durante el embarazo. El resfrío común está dado por el virus, el rinovirus, la parainfluenza, la influenza AB, el virus respiratorio sincitial. Es muy frecuente en el embarazo. ¿Qué produce? Congestión nasal, rinorrea, tos, odinofagia, mialgias, cefalea. Generalmente son cuadros autolimitados. Como tratamiento podemos dar los antigripales, y casi todos estos antigripales tienen paracetamol como analgésico antipirético, ninguna contraindicación. Tienen clorfeniramina como antihistamínico y pseudoefedrina como descongestionante. Por tanto, se puede dar sin ningún riesgo en cualquier trimestre del embarazo y a la dosis adecuada, ¿no? Por lo menos 3 al día, cada 8 horas. La bronquitis se caracteriza básicamente por una expectoración que generalmente puede durar hasta más de 5 días. Lógicamente tiene tos. La influenza o gripe. Sí, este es un cuadro mucho más severo, sobre todo en la embarazada, implica inclusive un riesgo de mortalidad. Frecuentemente el agente etiológico es el virus de la influenza A y B. En el virus A están los subtipos AH1N1 y el AH3N2. ¿Recuerdan que hace algunos años era sumamente peligroso? Y ahí apareció el COVID, ¿recuerdan? El AH1N1 y el AH3N2. A todas las molestias, como tos o dinofagia, se añaden las alzas térmicas. Son pacientes que requieren hospitalización. Todas las pacientes embarazadas que no tienen vacunas contra la influenza deben vacunarse independientemente del trimestre de gestación. Son virus inactivados, ¿verdad? Deben vacunarse. El tratamiento es con Zanamivir, con Z, Zanamivir. $10 miligramos cada 12 horas vía inhalatoria. Cada
cada 12 horas. O el oseltamivir, 75 miligramos vía oral, este es vía oral, cada 12 horas por 5 días ambos. Y lógicamente requieren acetaminofeno o paracetamol, que es lo mismo, ¿verdad? 1 gramo cada 8 horas para control de las alzas térmicas, dolor y todo eso. La influenza o gripe puede provocar desde un aborto, parto pretérmino, óbito fetal y restricción en el crecimiento intrauterino. Si el resfrío común es bastante autolimitado, es un cuadro mucho más agudo, ¿no? Donde dijimos que tiene casi todos los síntomas del resfrío común, pero se añade las alzas térmicas, e implica un alto riesgo de morbimortalidad materna. Asma es una enfermedad respiratoria crónica con fundamento inmunológico, con mediadores químicos como la prostaglandina F2-alfa. Se caracteriza básicamente por broncoconstricción reversible, edema bronquial y secreción mucosa. Ustedes han visto pacientes asmáticas. Da la impresión de que quieren morirse, ¿verdad? Que quieren ahogar. El mayor riesgo en el embarazo están entre las 29 a 36 semanas y la causa que pueda exacerbar y agravar un cuadro asmático son las infecciones respiratorias. Imagínense una paciente asmática con una gripe o influenza, sería terrible, ¿no? Terrible. Se puede dividir en dos grupos. Uno, el de la bronquitis asmatiforme, y el otro, la crisis asmática. La bronquitis asmatiforme puede provocar restricción en el crecimiento intrauterino. Dijimos que es un cuadro crónico, ¿verdad? Y que probablemente van a tener sus pequeñas crisis casi durante todo, frecuentemente en el embarazo. El tratamiento en estos casos, en la bronquitis asmatiforme, es administrar los betamiméticos como el albuterol en forma inhalatoria o el budesonide, que es un corticoide. Ninguno de los dos tiene contraindicación en el embarazo. Entonces, en estos cuadros sí hay que utilizar, ya sea en forma profiláctica o en forma terapéutica. Lógicamente,
hay que estar muy pendientes de los alergenos, ¿no? Como el polen, caspa de los animales, pelos y otras cosas. Hay que evitar. Este tipo de pacientes ya saben cuáles son los factores que van desencadenando. Y además utilizan frecuentemente, dijimos, el albuterol, betamimético o el budesonide. En cambio, las crisis asmáticas requieren hospitalización. Es una urgencia. Requieren canalizar con una buena vía, tranquilizar a la paciente y utilizar corticoides intravenoso, por ejemplo, la hidrocortisona, 200-250 miligramos Ivestat, y luego 4 miligramos cada 6 horas. Hay que aspirar las secreciones a veces es necesario utilizar antibióticos profilácticos y ocasionalmente requiere ventilador pulmonar. También en crisis asmáticas se pueden utilizar los betamiméticos por vía endovenosa, ¿no? Por vía endovenosa. Generalmente van asociados. Los betamiméticos endovenosos y los corticoides endovenosos. Frecuentemente pueden provocar aborto, parto pretérmino, óbito fetal, restricción en el crecimiento intrauterino, y lógicamente ser pequeños para la edad gestacional. El trabajo de parto y el puerperio pueden agravar las manifestaciones de un cuadro asmático, por lo que durante el trabajo de parto y 48 horas después del nacimiento debe utilizarse hidrocortisona endovenosa a una dosis de 100 miligramos cada 8 horas. Esto significa aproximadamente como 8 dosis. Luego, hacer una conversión a prednisona y posteriormente cada 48 horas ir reduciendo la dosis. Porque recuerden que dijimos 100 miligramos cada 8 horas, ¿verdad? Hidrocortisona. En 24 horas serían 300 miligramos. Y entonces, ¿a cuánto de prednisona equivaldría? ¿Cuánto de prednisona equivale? Aproximadamente a 60 miligramos, ¿no es verdad? Entonces, una vez que suspendemos la vía endovenosa, hay que darle 60 miligramos de prednisona. Y después de 48 horas, ir reduciendo la dosis. ¿Está claro? Entonces, por otra parte, no es prudente efectuar una cesárea
durante la fase aguda, o sea, una crisis asmática, y también no es recomendable la inducción de un trabajo de parto. No es recomendable. No es recomendable. Y en la atención del parto es necesario utilizar forceps para acortar el periodo expulsivo y disminuir el esfuerzo del cuerpo. Tuberculosis pulmonar. ¿Qué es la tuberculosis lineal? ¿Qué es una tuberculosis lineal? Una tuberculosis generalizada. Perdón. La incidencia de asma en el embarazo es del 3 a 8%. Y de este 3 a 8%, un 10% va a requerir hospitalización en algún momento del embarazo. Actualmente se está observando una incidencia de tuberculosis activa de 1 en 500 embarazadas. El agente etiológico es el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Es un bacilo ácido resistente. El embarazo no provoca el paso de la forma latente a la forma activa. Solo la forma activa es el que puede provocar todas las complicaciones y los daños, ¿no es verdad? Clínicamente, ¿por qué se manifiesta? Tos, fatiga, pérdida de peso, expectoración, ¿no? Lógicamente, pérdida de peso y alzas térmicas, tos, fatiga, pérdida de peso, alzas térmicas. Para el diagnóstico es importante la epidemiología, determinar si ha estado o no en contacto con pacientes con tuberculosis. Para el diagnóstico inicialmente se solicita el test de tuberculina en piel o el PPD. ¿Qué es el PPD? ¿Perdón? Es la test de tuberculina en piel. Pero el PPD, ¿qué significa? Derivado proteico purificado. El PPD. Pacientes que han recibido la vacuna contra la tuberculosis pueden tener esta prueba, el test de tuberculina en piel positivo por 5 a 10 años. Por otra parte, si el test sale positivo, solo el 10% de las mujeres embarazadas con test positivo tienen tuberculosis activa.
Por lo que en estos casos es necesario una placa de tórax, lógicamente con protección abdominal, o sea, con protección al embarazo. También se puede hacer diagnóstico con cultivo del bacilo ácido resistente, pero básicamente lo hacen con PPD positivo y hacer una placa de tórax. Ustedes tienen idea, ya han llevado radiología, ¿no? ¿Cuántos milirats implica una placa de tórax? Los rayos X es una radiación ionizante, por tanto puede causar